Amigos, son las 7:37 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Y como ustedes saben, son muchas las personas que están regresando al punto inicial en el Darién, en Panamá, luego que el gobierno de Estados Unidos diera a conocer esta nueva política migratoria. Hoy conversaremos con el presidente de la Cruz Roja Panameña, Elías Solís, sobre este tema de interés. Buenos días, señor Elías, qué bueno tenerle de nuevo en nuestro programa. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Para mí es un placer estar una vez más con ustedes y les agradezco este espacio que además es un reconocimiento a la labor de la Cruz Roja Panameña, nuestro personal y nuestros voluntarios en favor de las personas migrantes. Gracias por estar siempre dispuesto a brindar información. Para poner un poco en contexto a la audiencia y para que tengan una idea de cuánta cantidad de personas pasan justamente por el Darién. En el Darién entraron más de 2.400 migrantes de distintas nacionalidades en un solo día. Esto fue el 22 de septiembre. ¿Manejan ustedes cifras actualizadas de cuántas personas, de cuántos migrantes han pasado por el Darién en lo que va de año? Sí, fíjense, nosotros hacemos un comparativo de cómo se ha visto el incremento del flujo migratorio a el cierre de 2021. Transitaron por el tapón del Darién 131.000 personas. Al 30 de septiembre habían cruzado el tapón del Darién más de 151.000 personas. Sin embargo, ya para los días que llevamos del mes de octubre, se estima que aproximadamente 180.000 personas han cruzado la selva del Darién. Tan solo este domingo, a pesar de haberse dictado estas nuevas medidas por el gobierno de los Estados Unidos, tan solo este domingo transitaron, según información de la Autoridad de Migración de Panamá, 4.200 personas estuvieron ingresando al territorio panameño. De los anuncios, la migración no ha disminuido, ¿correcto? Así es, uno podría pensar que frente a la nueva decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, mermaría el tráfico. Es lo que en principio uno pudiera pensar, pero vemos que el tránsito continúa. Hemos tenido estimaciones que aproximadamente el 60% de las personas migrantes que llegan al Darién son de nacionalidad venezolana, pero incluso ya se está estimando que en los últimos días el 80% de los que han ingresado son venezolanos. Sí, tenemos información de que hay personas que incluso al llegar, al pasar la selva del Darién, dicen que no tenían información sobre esta medida migratoria porque perdieron el teléfono en la selva. Quisiera que nos hablara un poco acerca de esto, porque hay mucha desinformación por parte de los migrantes. Sí, es muy probable que durante su tránsito las personas carezcan de información. Una de los casos es, como usted indica, pierden sus teléfonos móviles o se quedan sin carga o no hay señal durante la travesía. Entonces llegan desinformados a las estaciones de recepción migratoria en el Darién, donde tienen conocimiento de las noticias más actuales. Es entonces cuando han podido enterarse de esta nueva disposición de los Estados Unidos de América. No obstante, es muy probable, como he indicado, que a pesar de ello, el tránsito y el deseo de continuar migrando permanezca, porque como lo hemos dicho en otras oportunidades, las causas de la migración son diversas. Y a pesar de que se establezcan este tipo de barreras, las personas van a buscar un futuro mejor. Espacios o territorios donde puedan desarrollarse profesionalmente, donde puedan tener mejores oportunidades laborales y al final un mejor futuro para su familia. Sin duda, la situación que continúa dándose en Venezuela implicará que los venezolanos continúen migrando. ¿Cuáles son las reacciones que ha visto, los testimonios por parte de los migrantes cuando les dan la noticia, si han logrado tener algún contacto con ellos, cuando les dan la noticia de que ya no pueden ingresar por la frontera a Estados Unidos? Mire, yo estuve el miércoles y el jueves de la semana pasada en el Darién en el marco de una visita del Comisario Europeo de Gestión de Crisis, debido a que la Unión Europea es uno de los principales donantes para la asistencia humanitaria en el Darién. Y además de volver a ver el drama desolador, cómo llegan con heridas, abatidos psicológicamente, el cansancio, enterarse de esta decisión, por supuesto, que genera muchísima frustración, dolor, es otro trauma más que reciben las personas
migrantes, en particular los venezolanos, cuando se han enterado de esta decisión, lo que les crea mayor incertidumbre sobre su futuro, ¿no? Porque todos manifiestan que no desean volver a Venezuela, no desean ser retornados, y lo más probable es que ellos van a continuar su tránsito por Panamá y el resto de los países centroamericanos hasta llegar a México y ver qué pueden hacer para mejorar sus condiciones. Sí, recientemente el gobierno de Panamá indicaba que los campamentos de migración están repletos de migrantes. ¿Ustedes también están activos en estos lugares? Sí, tenemos dos estaciones de recepción migratorias, Laja Blanca y San Vicente, pero ellos también llegan a Canamembrillo. En, en estas tres localidades o puntos, la Cruz Roja Panameña, con su personal y sus voluntarios, presta distintos servicios, atención materno-infantil, producción de agua segura, primeros auxilios. Tenemos una sola doctora. Aspiramos que con el apoyo de los donantes el próximo año podamos incrementar personal médico idóneo. Tenemos técnicas en salud, enfermeras, pero no se dan abasto con la cantidad de personas migrantes que es desbordante, como usted lo ha indicado en las estaciones de recepción migratoria. Fíjese, en esta visita que tuve la semana pasada, la doctora, que es personal de la Cruz Roja Panameña, nos contaba que ella atiende al día alrededor de 100, 120 personas, lo que no le permite realizar un estudio mínimo para un médico general cuando atiende a una persona que mínimamente debe estar con el paciente 20 minutos. La doctora debe atender lo que ella estima más prioritario y descartar un examen exhaustivo de las personas migrantes debido a que pues su capacidad humana es rebasada con la cantidad de personas migrantes que están esperando la atención. Claro, es que una sola persona para al menos 100 es muchísimo. Señor Elías, quisiera que nos comentara, usted hablaba de que la migración en estos últimos días había visto que se había incrementado a pesar de esta medida. ¿Cómo están haciendo en estos campamentos cuando se ha rebasado la cantidad de personas para brindar apoyo? ¿Están permanentemente allí o esto es temporal? ¿Cómo funciona? La Cruz Roja Panameña, con nuestro personal y voluntarios, estamos de forma permanente, bueno, en un horario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. También existen otras agencias humanitarias que están presentes y que en conjunto coadyuvamos a mejorar las condiciones de estancia y de llegada de las personas migrantes. Las personas migrantes permanecen en las estaciones de recepción migratoria en el Darién, Las Blancas y San Vicente, hasta tanto tengan el dinero para pagar el transporte que los traslada desde el Darién hasta los planes de Hualaca en la provincia de Chiriquí. Es un costo de $40 por persona que no asume el gobierno panameño, sino, repito, deben pagarlo las personas migrantes. Aquellos que llegan sin dinero tienen que ver cómo reúnen, si pueden recibir dinero de sus familias a través de una oficina de transferencia de efectivo, y hasta tanto pues tengan los $40 es que pueden continuar su tránsito, repito, hacia la provincia de Chiriquí y luego poder pasar la frontera hacia Costa Rica. Entonces, Sí. esto es lo que desborda las estaciones de recepción migratoria, el hecho que no puedan o que no cuenten con el dinero para continuar su tránsito. Obviamente que la llegada masiva, 2.000, 4.000 personas al día, eso también incide mucho en el desborde de las capacidades de atención de las personas migrantes en estas estaciones de recepción migratoria. Sí, mucha gente se pregunta, bueno, si ya pasar la selva del Darién una vez es todo un reto, una proeza, una pesadilla, según describen muchísimas personas, hacerlo de regreso, imagínense el terror que puede pasar a alguien a quienes se le han violado sus derechos o han sido abusados, el solo hecho de pensar que tienen que retornar por esta vía. ¿Funcionan allí ONGs que le brinden apoyo a las personas en estos campamentos migratorios donde también está la Cruz Roja? Mire, esto que usted acaba de mencionar definitivamente que nos conmueve. Ya las personas migrantes, una vez llegan a las estaciones de recepción migratoria, muchas de ellas dan testimonio de lo que han padecido, lo que han vivido durante la travesía. Para algunos es un poco más fácil dentro de lo difícil y para otros es mucho más extenuante o demora mayor cantidad de días. Incluso
Algunos dicen que no lo volverían a hacer y que recomendarían no hacer esa travesía. Ahora imagínense que tengan que ser retornados a través de la misma ruta. Creo que sería lo más inhumano en lo que se pueda pensar. Existen organizaciones, a través de la Cruz Roja Panameña no gestionamos el retorno, pero existen otras organizaciones que tal vez puedan brindar este apoyo, como los organismos de Naciones Unidas que están presentes y el propio sistema de migración panameña. No obstante, como usted lo podrá saber muy bien, el hecho de retornarlo, en este caso sería por vía aérea, eso implica un costo a través de las compañías aéreas del país, lo que tendría que ser gestionado por el gobierno, con el gobierno de las personas migrantes que han llegado al Darién. O sea, es un drama muy complejo. Yo a lo que aspiraría es a que haya un acuerdo de la comunidad internacional, reiterando lo que he manifestado. Las personas migran por causas ajenas a su voluntad, no porque desean abandonar su propio país. Migran porque no hay trabajo, porque hay persecución, porque temen a su integridad, por causas de desastres naturales, por emergencias. Entonces se requiere un acuerdo y un compromiso de la comunidad internacional para poder encontrar mejores soluciones y para que en los países donde se produce la migración realmente lleguen las condiciones de estabilidad económica y de seguridad para la integridad de las personas, para que en algún momento este tránsito migratorio pudiese disminuir. Es que muchas personas vendieron incluso la poca que tenían en Venezuela para arriesgarse y poder emigrar. Además que esta medida los tomó por sorpresa porque fue una medida abrupta. ¿Existe algún tipo de estadística extraoficial sobre cuántas personas pudiesen estar pasando en este momento en la selva del Darién? Bueno, los números que manejamos son con referencia a cada llegada. Como mencioné, el día domingo se recibieron unos 4.200 migrantes. No tengo en este momento un número o una estadística sobre cuántos están en la espera. Sabemos que, por ejemplo, en Necoclí también hay muchísimas personas esperando el tránsito, pero sin duda, si vemos un referente de que un día llegan 2.000, 2.200 personas, 4.000 personas, es que aún hay muchas personas migrantes en la ruta o esperando poder llegar al Darién para continuar su tránsito. Señor Elías, ¿cuáles son las necesidades que tiene en este momento la Cruz Roja y de qué manera la sociedad civil, las empresas pueden apoyar? Las principales necesidades que tenemos para mejorar las capacidades de respuesta. Contar con más personal médico o personal de salud idóneo, médicos, enfermeros sí. o enfermeras. Necesitamos una ambulancia, por lo menos una unidad básica de socorro en el Darién. Con la flota que tenemos actualmente no podemos movilizarla porque tenemos otras situaciones que atender al país. Tuvimos aproximadamente 6 meses una ambulancia de una de nuestras filiales destacadas en el Darién. Requerimos instalaciones. Nos comentaba la doctora la necesidad de contar con privacidad. Nosotros contamos con un vehículo que le denominamos punto de asistencia humanitaria, donde es el espacio que la doctora utiliza para atender a las personas migrantes. Obviamente, durante la atención médica se requiere privacidad, entonces requerimos más espacios para brindarle privacidad a las personas migrantes durante la atención médica. ¿Cuáles son los casos médicos más comunes? ¿En qué condiciones llegan los migrantes? Lo más común, afecciones estomacales, diarreas, picaduras de insectos, laceraciones en las extremidades, particularmente en los pies y en las piernas, pero algunos también llegan con heridas graves. Fíjese, el día jueves, cuando estábamos en la estación Lajas Blancas, llegó un señor a quien le había caído un árbol
estaba completamente golpeado, prácticamente no podía caminar, se tenía que trasladar a un centro de atención médica porque la atención de primeros auxilios que se brinda en la estación de recepción migratoria no podía dar el soporte necesario para garantizar su salud y su vida. Entonces, las afectaciones a la salud son diversas, pero particularmente los temas de diarrea, laceraciones, picaduras de insectos, el agotamiento, además de el tema psicológico, ¿no? Nosotros también brindamos apoyo psicosocial en estas estaciones de recepción migratoria. ¿Qué se hace cuando una persona llega con un caso grave como el de este señor a quien le cayó el árbol? ¿A dónde acude? Se traslada al hospital más cercano, que es el hospital de Chepo, que está a 2 horas de Metetí. Metetí es la comunidad más cercana de las estaciones de recepción migratoria San Vicente y Lajas Blancas. Está a unos 15 minutos de cada una de estas estaciones. Entonces hay que trasladarlos porque no tenemos un centro hospitalario de un nivel adecuado para atender estas emergencias en el Darién. Entonces, repito, a unas 2 horas de distancia por carretera hay que trasladarlos al hospital de Chepo. Que es bastante tiempo cuando se trata de una emergencia. Así es. ¿Quiénes son más frecuentes en llegar con este tipo de afecciones de la salud? ¿Los niños, personas mayores? Recordemos que antes viajaban más que todo hombres, en este momento estamos viendo familias completas venezolanas movilizándose. Sí, como bien lo ha indicado antes la mayoría de las personas migrantes eran varones. Hoy día se trasladan en grupo familiar, vemos personas de la tercera edad, ancianas, que llegan a la estación de recepción migratoria que prácticamente no pueden caminar, hay que ayudarlas, a veces trasladarlas en camilla hasta el centro de atención para que la doctora la pueda examinar. A los niños las principales afectaciones son estomacales y pues las picaduras de insectos. Es lo que más vemos en el caso de los niños. Mujeres embarazadas que llegan pues también a veces en estados muy delicados. Así que yo diría que las personas más vulnerables evidentemente son los niños y los adultos mayores. Pero también las mujeres padecen de muchas afectaciones en cuanto al tema de su salud, sin menoscabo del tema psicológico. Señor Elías, coméntenos un poco si ha tenido la oportunidad de ver cómo se ha desenvuelto la logística para atender a todos estos migrantes tras esta medida anunciada en los centros migratorios. ¿Tienen la capacidad para brindarles ropa, comida? ¿Cómo ha sido este proceso? Realmente no se tiene esa capacidad. Como se ha manifestado acá, pues las estaciones de recepción migratoria están desbordadas. La mayoría de ellos llegan sin ropa para cambiarse de ropa o con muy poca ropa o muy pocos implementos, porque, por ejemplo, me comentaba un venezolano que estaba esperando ser atendido por la doctora para que atendiera a su ahijado. Él había transitado con una familia, entre ellos estaba su ahijado. Nos comentaba cómo él en el camino fue así, botando todo, dejando la mochila, dejando zapatos, ropa, por el peso, lo que eso significa cargar una mochila repleta de ropa, zapatos, los pocos víveres que llevan para consumir o para comer, porque además hay que cargar a los niños. Los niños Claro. no aguantan caminar. Entonces él me decía que tenía que llevar a su ahijado en los hombros, encima de la mochila, y poco a poco se fue despojando de sus pertenencias. Entonces prácticamente llegan sin nada a las estaciones de recepción migratoria, donde no contamos con ropa, no contamos con zapatos para poderles proveer. En algunas oportunidades realizamos colectas de ropa para poderles llevar. Esto se ha estado retomando hace pocas semanas porque durante la pandemia no se recomendaba la distribución de ropa, pero sin duda es una de las necesidades que tienen al momento de llegar a las estaciones de recepción migratoria.
Para contextualizar un poco, para las personas que no conocen la selva del Darién, ¿a qué se están enfrentando los migrantes cuando hacen este recorrido? Mire, yo debo indicarle que tampoco conozco la selva del Darién. He visto el tránsito que realizan a través de la selva en los videos que ellos mismos filman y que luego se distribuyen hasta por las redes sociales. Es un tránsito muy difícil lo que podemos observar en estos videos. Este mismo venezolano con el que conversé y me hablaba de cómo había transportado a su ahijado, nos decía que había en la ruta una montaña tan empinada que ellos empiezan a caminar a las 5 de la mañana y como hasta las 6, 7 de la noche, y a partir de esa hora entonces descansan para no seguir caminando durante la noche, que evidentemente es más peligroso. Y me decía que era tan empinada esta montaña y tan prolongada que no alcanzaron a cruzarla en el día, sino que tuvieron que dormir prácticamente a la mitad o faltando un tercio para poder cruzar esta montaña. Así que imagínense, es un tránsito sumamente difícil. Reitero, no conozco la selva de Darién, pero lo que observamos es pues algo que no se recomienda a ninguna persona transitar y exponerse a los peligros que representa la selva. Gracias, señor Elías, por acompañarnos el día de hoy, por compartir con la audiencia esta situación que nos preocupa a todos y sobre todo por ese valioso trabajo que ustedes hacen para apoyar a los migrantes, en especial a los venezolanos. Será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a ustedes, reitero el agradecimiento por el espacio que nos brindan y un saludo, aprovecho para enviar un saludo a todas las personas migrantes que ven su espacio, animarlos a que continúen adelante con esperanza de un futuro mejor, y un saludo y reconocimiento a todos nuestros voluntarios y personal. Así es, muchas gracias. Feliz día. Estábamos conversando con Elías Solís, él es presidente de la Cruz Roja Panameña. Hacemos una breve pausa, antes lo dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.